Presentamos Conociendo a tu candidato en HE Radio y HE Televisión. Bueno, ya estamos al aire en el programa Conociendo a tu candidato con hoy día con Jorge Correa Sudil, candidato a la constituyente, un hombre preparado para ocupar algo que nos va a llevar a tener una constitución nueva. Esta lleva 40 años, pensamos que esta constitución debiese durar sobre esa cantidad de años, o sea, no es cualquier cosa, es la Constitución de la República, es nuestra ley madre, es la que se tiene que hacer en los próximos meses, y que obviamente que vamos a tocar seguramente en algún minuto el tema tan relevante que tiene que la posibilidad de suspenderlas y de aplazar las elecciones. Quiero saludarte con mucho cariño, Jorge Correa, en este programa Conociendo a tu candidato aquí en HE Radio, en todas nuestras plataformas. Bienvenido a HE Radio. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de audiencia con la audiencia de HE Radio. Jorge, tenemos que tocar ese tema. Es complejo lo que se está dando. Bueno, yo he estado conversando anoche, conversaba con mi gran amigo, el ministro Enrique París, que es muy gentil conmigo. Cada vez que le pregunto algo siempre está dispuesto a responderme. Y está bien complicado él también, porque independientemente que sea el ministro de Salud, también es persona, también piensa en todo lo que significa una elección, en una elección y sobre todo las dos elecciones que son por primera vez muy relevantes, que es la constituyente, obviamente, y los gobernadores regionales. Entonces, viendo eso, pero también tenemos que procurar por la vida de las personas. ¿Qué tan complejo es suspender las elecciones de este 10 y 11 de abril? ¿Cómo lo ves tú? Es bien complejo. La ley electoral tiene una serie de plazos y establece cosas que pueden hacerse dentro de esos plazos y que no pueden hacerse. Así es. La franja electoral, las palomas en las calles, la propaganda en radio y el espacio televisivo. Sí. Esas cuestiones ya corrieron, están en pleno proceso y por lo tanto una nueva fecha para las elecciones tendría que hacerse cargo de cada una de esas realidades y señalar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los 15, 20 o 30 días en que se prorrogue la elección. No somos nosotros los llamados a resolver, nosotros somos parte interesada en esta cuestión. Así es. Los salubristas ya han dicho su palabra, señalando el inconveniente de realizarlas el 10 y 11, pero me parece a mí que la decisión es finalmente una decisión política que tiene que tomarse con todos los antecedentes de los salubristas y los antecedentes del efecto que esta elección va a producir, y eso así va a ser porque esta es una decisión que no toma el presidente de la República solamente, sino él conjuntamente con el Congreso Nacional, y requiere 2/3 para aprobarse. Así que vamos a ver qué opina cada grupo, y yo creo importante tener presente que la votación anterior no hizo crecer la tasa de infección. Eso como un antecedente para pensar en que podemos hacerla razonablemente el 10 y 11, pero no me corresponde a mí, naturalmente. Yo soy apenas un especialista en Derecho Constitucional, sí. Y ahora vienen los especialistas en salud, y finalmente la decisión es de quienes representan a la ciudadanía en el Congreso Nacional y el presidente de la República. Sí. Hoy sí, esperemos que todo eso se resuelva. No podemos dar mucha opinión sobre aquello. O sea, siempre tú, yo la gran mayoría quiere proteger la vida de las personas, obviamente, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, lo que significa estar en una campaña política, los recursos, en fin. ¿Cómo ha sido? Y tener muy presente el riesgo que significa hacerlo el 10 y 11, y ahí yo creo que los salubristas tienen que explicar cuál es el riesgo, si es alto, si es bajo. Se han suspendido varias elecciones en el mundo, pero por ejemplo nuestro vecino Perú tiene el 11 de abril también elecciones, ya no, hasta el momento no han pensado en suspender, y eso ya está mucho peor que nosotros. Jorge, sabemos que las últimas semanas que ha estado en una
una constante y muy intensa campaña. Recordar que los constituyentes tienen que recorrer el distrito 6, que son prácticamente 27 comunas, ¿verdad? Así es. 27. Entonces es un territorio muy extenso. ¿Cómo ha estado eso? Yo sé que te has protegido muchísimo también, tanto como tú como yo, que no queremos ni contaminarnos ni contaminar a nadie con este tema. Es ¿Cómo ha un sido? territorio muy extenso. Sí. Yo estoy haciendo campaña solo en aquellos que están en fase 2, o sea, en San Felipe, Los Andes, Sí. Papúa. Me he limitado a aquello Muy bien. porque a pesar de que podría hacer campaña en los que están en fase 1, me parece inconveniente Así hacerla. es. Por lo tanto, me he limitado a los fase 2 y espero que se abran más fases para poder llegar a toda la población, dando mis ideas de tal forma que la votación sea lo más informada posible, que creo que es finalmente el objetivo final de todos los que hacemos campaña. Todos queremos salir, pero el producto de ese todos queremos salir es una elección más informada. Sí, y oye, hemos hablado con los candidatos a gobernador. ¿Es posible centralizar el país con esta nueva Carta Magna? ¿Cómo ves ese tema ahí? Es posible avanzar en descentralización, es a la Constitución a la que le corresponde fijar las competencias básicas del gobernador regional, ahora elegido popularmente. Es a la Constitución la que le compete fijar la competencia, la que establecer la competencia de los municipios y por lo tanto es la Constitución la que puede iniciar un proceso de mayor regionalización en el país. Proceso necesario, proceso indispensable para llegar con igual, con los servicios públicos a a todo el territorio, a todos los rincones del territorio nacional. Y tenemos que también establecer con mucha claridad la equidad territorial. Así es. Esto es que cada comuna, que cada gobernación debe tener un ingreso por la población que gobierna, análogo al resto de los municipios. Esto no ocurre así hoy día, hay diferencias de hasta 10 veces entre unos municipios y otros, tomando en cuenta la cantidad de población que tienen. Y eso es injusto, eso no tiene justificación alguna, y por lo tanto vamos a tener que corregirlo, y eso sí se puede corregir en la nueva Constitución. Sí, y también algo que siempre se ha apelado nosotros los que vivimos en regiones, es que empresas muy grandes que están en alguna región determinada, por ejemplo, Calama, está la empresa, hay varias compañías por ahí mineras muy grandes, sin embargo, las oficinas las tienen en Santiago, en Las Condes, y tributan ahí. Entonces, cuando uno dice, hoy la cantidad de plata que le llega a la Municipalidad de Las Condes, no es porque la Municipalidad de Las Condes, es porque las empresas están ahí y tributan ahí. Entonces, ese es también un tema a hablar. Es un factor a tomar en cuenta, Así pero es. no debiera ser decisivo, porque Obvio. entonces las comunas donde tienden a los centros productivos van a ser más ricas que las otras. Y de lo que se trata es que en general los servicios como la educación, la salud, la recreación que ofrecen los municipios sea más o menos análoga a lo largo y ancho del país. Sí. A ver, la dignidad, la palabra que se ha usado mucho en el estallido social. ¿Es posible igual dignidad, igual derecho en esta nueva constitución? ¿Es posible fortalecer los derechos sociales en una nueva constitución? A mi juicio, la palabra dignidad es central, como tú señalas, Hernán. Sí. Fue central en el estallido y debe ser central en el proceso constituyente y en el texto mismo de la Constitución. Tratar a las personas con igual dignidad requiere primero tratarlas con igual consideración. O sea, toda persona tiene derecho a una explicación respecto de lo que pide del Estado y una explicación respecto de lo que el Estado hace en relación a él. Sí. Eso es muy importante que se produzca para tener una justicia mayor. Eso es la igual consideración, pero también requiere que los servicios básicos lleguen a todas las personas. Y en eso sí estamos en los derechos económicos sociales, como tú mismo lo señalas. Sí. A mí me parece que los derechos económicos sociales pueden establecerse en la Constitución, pero que su satisfacción va a depender del grado en que le demos musculosidad, valga la palabra, al Estado, en que le demos vigor, en que le demos
energía, en que le demos competencias, en que le demos descentralización suficiente para satisfacer estos derechos económicos sociales. Porque yo no quisiera que, establecidos en la Constitución en un Estado débil, finalmente sea el Poder Judicial el que esté repartiendo este tipo de derechos a la población y termine definiendo lo que es una educación de calidad, lo que es una enseñanza, lo que es una habitación digna, o lo que es una salud adecuada. Sí. Esas cuestiones no debe resolverlas el Poder Judicial, no debe resolver caso a caso. Estos problemas típicamente requieren de políticas públicas, y las decisiones judiciales no hacen sino entrometerse en las políticas públicas para desordenarlas en un sentido o en otro. Sí. Por lo tanto, es esa política pública la que debe ser reforzada y fortalecida a través de un Estado más realizador, con mejor gobernanza. Y justamente vamos con el otro tema que quería plantearte. Se acaba de la Corte Suprema de señalar que deben garantizarse 100 litros por persona en la provincia de Petorca, en 100 litros por persona de agua. Sabemos la problemática tremenda del agua. Se debe consagrar el agua en la nueva Constitución. Pero antes de contestarme si se debe consagrar, ¿qué es lo que dice hoy día la Constitución respecto al consumo humano del agua? La Constitución no dice nada respecto al consumo humano del agua, solo menciona el agua diciendo los derechos de los particulares para el aprovechamiento de las aguas constituyen propiedad para sus titulares. Ya. Esa es toda la norma constitucional. Por lo tanto, no está consagrado el derecho humano al agua. No está consagrado el derecho humano al agua y no está consagrado tampoco el agua como bien nacional de uso público. Ah, ya, perfecto. Consagrado como derecho humano al agua, a mí me parece que sobre todo debe decirse que el consumo humano es prioritario en caso de escasez hídrica, más que consagrar el derecho humano al agua, digamos. Sí, en caso de una emergencia. Me parece a mí que eso puede ser más eficaz, y me gustaría que esa decisión la tomara de nuevo una política pública adecuada a lo largo del país, con APRs, con buenas obras hídricas, con buenos pozos, etcétera, más que con decisiones de la Corte Suprema que finalmente significan camiones aljibe, una solución parche, una solución muy cara y una solución que obliga a las personas a contar sí, para poder acopiar el agua cerca de sus casas. En fin, no me parece que sea una solución adecuada con sí, estanques, quise decir. Sí. Y cuando se habla, Jorge, cuando se habla de la distribución equitativa del agua, a ver, y estábamos conversando, estuvimos una hora conversando anterior a este programa con personas expertas que saben del tema, y la verdad es que aquí el agua, hay agua, es escasa, es poca, sí, pero hoy día en la cuenca de Cabildo todavía existe agua. Los camiones de aljibe que llegan a Cabildo a dejarnos agua, o que llegan a una APR, o que llegan a un Villorrio, hoy día cargan el agua en el mismo valle y se la llevan 3, 4 kilómetros o 10 kilómetros más allá, y se la echan a un recipiente o la traen a la entrada de Cabildo y nos echan el agua hacia arriba. Entonces el agua está, falta infraestructura. Y lo otro es que aquí nunca se le ha faltado el agua a las personas. Tal vez la cantidad de agua, que es una responsabilidad en este caso que se la va a asignar, la Corte Suprema ahora se la asigna a la Seremía de Salud y más a la gobernadora, que tiene que procurar que esos 100 litros hoy día le lleguen a cada persona, porque en promedio están llegando a los 50 litros de agua por persona hoy día en esta provincia de Petorca, a las personas que no tienen acceso al agua porque sus pozos quedaron colgados, porque también viven alejados de una fuente natural de agua, y aunque llueva y llueva, las personas van a tener que seguir llevándolo al camión aljibe porque se instalaron cerca de un cerro donde no va a llegarle el agua nunca, aunque tendrían que hacerle un estanque para ello propio. Entonces, ¿podemos llegar con 100 litros? Yo creo que sí podemos llegar con 100 litros, pero ese ya es responsabilidad del Estado. Muy cierto, Hernán. Yo no soy un experto en el tema, pero no me gusta la solución camiones aljibes, ¿no? Sí, obviamente nadie. Tú señalas, ahí está. Entonces, bueno, la Corte Suprema termina recurriendo a ella porque entiende que es la única vía que le puede dar seguridad de que vaya a llegar, ¿no? Pero la solución es que el Estado haga obras hídricas como las que tú mismo señalas. Sí. Si hay pozos que todavía tienen
para poder extraer agua. Bueno, lo lógico es que de ahí se extraiga con cañería y se haga llegar a una llave en una casa y no a un recipiente al lado afuera, que hay que ir a buscar agua con balde cada vez que se acaba. Sí. A pesar de que hay que decirlo también, Jorge, nosotros, nuestro país ha avanzado muchísimo en temas sanitarios, incluso en lugares apartados. Son muy pocos los lugares donde no hay alcantarillado o donde no hay agua potable, ya sea rural o de que una empresa lo provea, comparado con muchos países de América Latina donde el sistema sanitario está en un déficit de un 50%, de un 60% en muchos lugares. A mí me tocó viajar a otros países. Y entonces no debiera cegarnos el hecho de que existan casos como los que estamos señalando, muy dramáticos. No debiera cegarnos respecto del progreso que sí hemos podido hacer en reconversión del agua. Lo que tú señalas es muy cierto y no deberíamos abandonar nunca ese camino. Así es. Es un camino de licitaciones, es un camino que puede ser perfeccionado en muchos sentidos, es un camino donde los licitantes pueden ser mejor regulados, pero es un camino que ha sido exitoso en la repotabilización del agua. Así es. Oye, quiero pasar a la parte política, y lo conversamos la otra vez también, lo hemos conversado con mucha gente. ¿Qué sistema deberíamos tener aquí? ¿Qué sistema presidencialista? ¿O qué sistema debe estar los poderes mejor distribuidos o imitar, por ejemplo, como Inglaterra con un primer ministro? No sé, una reelección directa ya después de 4 años, inmediatamente una reelección de un presidente como es en Estados Unidos. ¿Qué te gustaría a ti que se plasmara en la nueva constitución? Es una de las preguntas centrales que deberemos hacernos en el texto constitucional. Yo voy con mucha apertura a discutirla. En principio, yo lo que propondría es lo siguiente. Primero que nada, tener elecciones de parlamentarios inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial. Eso implicaría que típicamente la población le otorga a los presidentes de la República un parlamento afín a sus ideas, y eso permite tener gobiernos más realizadores. Me parece esa una primera idea que debiera o que pudiera recogerse en el texto constitucional. Enseguida me inclino, pero me inclino, ocupo esa palabra subrayándola porque no tengo una certeza absoluta y espero que nadie la tenga, porque los sistemas son muy variados. Me inclino por un sistema semipresidencial en el cual el presidente de la República sea elegido popularmente, pero tenga que elegir un gabinete con acuerdo del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional tenga la facultad de destituir a su gabinete, siempre y cuando naturalmente tenga una proposición alternativa que hacer. O sea, de decir, mire, sale este gabinete y entra este otro, con nombre y apellido para todos los cargos, o por lo menos para un primer ministro que luego debe conformar su gabinete con los otros ministros. Me parece que eso podría servir para salvar los momentos de mayor crisis que vive nuestra política, cuando se pone demasiado confrontacional y el presidente de la República cuenta con poco prestigio o con poca popularidad, como ocurre actualmente. Así es. Y no solamente el presidente, el Parlamento, la política en general está pasando por una crisis tremenda de credibilidad, porque no, a ver, no todos, yo siempre digo, no generalicemos, no todos los políticos son malos, no todos los empresarios son malos, aquí hay de todo, y lamentablemente yo lo he dicho siempre, soy un demócrata y voy a defender la democracia al 1000%, porque creo que prefiero una democracia imperfecta como la que tenemos a una dictadura de izquierda o derecha. Yo prefiero eso, y sé que nosotros los ciudadanos, cuando salgamos a elegir, elijamos personas competentes para sus cargos. Y cuando decimos que sean elegidos los ministros, que sean elegidos también con sus competencias reales, porque aquí me pasa a mí, Jorge, que un ministro está en el Ministerio de Educación, estoy poniendo un ejemplo, no dio el ancho y la cambian a las obras públicas, a la misma persona. Yo trabajé en la minería, y cuando yo no funcionaba en un puesto de trabajo, ¿qué me decía la empresa? Me llamaba: señor, firme su finiquito, no me sirve, hasta luego. ¿Me entiendes? No me ubicaba para ir a barrer los baños. Entonces, ese es un tema súper relevante. Aquí seguimos, lamentablemente, el cuoteo político de todos los gobiernos de turno. O sea, no estemos hablando del gobierno de ahora. Entonces, eso se tiene que terminar, creo yo. ¿Y tú crees que es factible que la Convención Constituyente sea con 2/3?
Es la pregunta del millón, Hernán. La verdad es que todos asumimos de que la Convención Constituyente va a producir un texto constitucional, Sí. pero esa es una posibilidad. Y existe también la posibilidad de que la Convención Constituyente no logre un acuerdo de 2/3 partes y no produzca una constitución. Ciertamente, si la constituyente se comporta como hoy se comporta la Cámara de Diputados, no vamos a llegar a una nueva constitución. Sí. Y eso sería un escenario muy complicado. Así es. De fracaso de la única vía que se estableció para salir de una crisis muy profunda en que estábamos. Entonces, yo creo que eso debiera hacer pensar a los electores. Yo no quiero hacer propaganda a mí mismo, Sí. me gustaría hacerla, pero no quiero hacerme propaganda a mí mismo, al decir que deben escoger personas, hombres o mujeres, que sean capaces de dialogar en la Convención Constituyente, que sean capaces de ceder en sus posiciones, que sean capaces de cambiar de opinión, que sean capaces de dialogar, porque las personas fanáticas, las personas que descalifican, las personas que tienen un solo tema y lo reiteran invariablemente, me parece a mí que pueden ser un aporte más bien negativo al trabajo constituyente que un aporte positivo. Perfecto. Y Jorge, bueno, si se suspende o no, sigue la candidatura tuya, mía, todos seguimos siendo candidatos, independientemente que se Así es. aplace. 2 minutos para ti. ¿Por qué debo votar por Jorge Correa Sutil? Y también, por favor, tu número, tu letra. Bueno, muchas gracias. Yo soy YB22 y no creo que la gente deba votar por mí, pero a mí me gustaría que votaran por mí. Creo tener una larga experiencia y creo sobre todo haber recogido en estos meses de campaña un cierto diagnóstico sobre el malestar con la política, sobre por qué la gente está cansada, está contraria a toda actividad política y cómo percibe de ineficiente al Estado. Y yo creo que la Constitución es eso, es una oportunidad de reconstituir, de rearmar, de reformatear la actividad política para tener un mejor Estado en Chile que satisfaga de mejor manera las necesidades. Esa es mi percepción hoy día y creo haber ganado mucho en sabiduría, si es que se puede usar la palabra cuando se hace con respecto de uno mismo. Sí. Creo haber ganado mucho en sabiduría respecto de lo que debe tener un texto constitucional a lo largo de estos meses de campaña. Jorge, te quiero agradecer como siempre la gentileza de estar con nosotros un día domingo, robarte un poquito de tu tiempo. Sé que debe estar muy cansado con esta campaña, pero nada, y desearte el mayor éxito del mundo. A ti, Hernán, Hernán, el mejor éxito. Tú también eres candidato y te quiero desear el mejor éxito en estas próximas elecciones. Perfecto, amigo mío. Gracias. No te vayas, dame 30 segundos, no te salgas de pantalla. Estuvimos con Jorge Correa Sutil, candidato a la constituyente. Recuerden, este 10 y 11 de abril, si es que no se suspenden. Nos vamos, chao, gracias. Finaliza este programa Conociendo a tu candidato. Hemos presentado Conociendo a tu candidato por HE Radio, HE Televisión y todas nuestras plataformas.